Buenas tardes a todos. Primeramente, dar las gracias, ¿cierto?, a Juan Carlos por querer compartir su enorme trabajo con nosotros. He conocido de cerca el trabajo de Juan Carlos y sé que ha hecho un esfuerzo bastante grande que ha hecho él y de harto tiempo en recopilar información y documentación, ¿cierto?, para completar la historia de su familia, que, bueno, todos sabemos que nunca termina. Eh, Agradecer a todos ustedes por estar presentes. Eh, Les comento un poco de Juan Carlos. Él es médico veterinario, ¿cierto? Él es de Victoria y es diplomado en medicina y cirugía. Eh, yo conozco, creo que a Juan Carlos un año aproximadamente, que sé que él está haciendo, tal vez un poco más, que nos hemos estado comunicando por su trabajo. Y bueno, lo invité a que compartiera un poco lo que él lleva y su experiencia, lo que ha significado para él la genealogía, y hacer esto en cierto modo solo también, igual que la mayoría, porque aquí generalmente no nos comprenden mucho y es un entusiasmo personal, una misión personal de cada uno de buscar sus ancestros y su propia historia. Así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Villagra y que nos cuente un poco su trabajo y su experiencia en esto. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, José. Yo creo que nada, darle también agradecimiento a todos ustedes por estar presentes el día de hoy, aquí colocando el interés que ustedes también colocan charla a charla, siempre lo sigo ahí en el grupo de genealogía que ustedes tienen, así que encantado de estar acá. Tal como decía José, esto ya es un trabajo de investigación que llevo un poquito más de 2 años, como pasa el tiempo, José. El otro día sacaba la cuenta y es bastante, ¿no? En realidad ha sido bastante de investigar, buscar los antecedentes y un poco reconstruir la historia que les voy a contar hoy día, que espero que sea entretenida para ustedes. Así que, como dijo el dermatólogo, vamos a ir directo al grano. Cualquier cosita ahí me dice si no se ve bien, porque no sé si ya compartí, José, a ver si me va ayudando. Ok, ya, perfecto. Bueno, la presentación se llama De hierbas buenas la Araucanía. Un poco busca eh, reconstruir la historia familiar, digamos, de la llegada de mi familia aquí a la Araucanía y evoca un poco los relatos, digamos, que le contaban mi padre, mi abuelo, desde niño. Cómo se va construyendo esta Araucanía, como familia fundadora de la Araucanía. Eh, Ellos se instalaron acá en la zona de Freire y eso siempre me marcó mucho desde pequeño, que es un poco lo que vamos a ir comentando el día de hoy. Bueno, primero agradecer en primera instancia a Don Omar Acuña por su puntapié inicial en este viaje. Fue el primero que me contacté, digamos, para ver dónde podía dar los primeros pasos. En segunda instancia también a Daniel Santiago Villagrán, que él tiene un estudio bastante interesante de la familia Villagra o Villagrán. Ahí yo le voy a comentar también que se trata de la misma familia y lo que he ido haciendo yo va un poco robustecer y abrir todo lo que son las líneas de la familia Villagra en la zona del Maule, ¿ya? Y especialmente a don Amador, José Amador Melo, ¿cierto? Por su amistad, disposición, por su gran persona, porque realmente ha sido, ya hoy día lo considero un amigo. Nos hemos ido conversando y hemos ido contándonos un poco de anécdotas y también ir haciendo un poco de trasquinto ciertas cosas, así que hemos ido creando una linda relación con José y que ha sido el puntapié fundamental para todo lo que hemos hecho, ¿ya? Un poco como mi motivación, como les comentaba yo, recoger la historia familiar contada desde niño, crear un documento también que recopile esta historia para futuras generaciones, que no se pierda este hablar, este boca a boca que va pasando de generación en generación, porque en realidad ha sido un trabajo bastante largo y por eso lo quise documentar, porque si no, se van perdiendo esta historia y es difícil que después llegue alguien y trate de hacer este trabajo, de ir recopilando. Bueno, primero como introducción, este trabajo trata un poco de este trabajo investigativo, donde narra, documenta y recoge testimonio, un poco de densidad del viaje de la migración de esta familia, de la familia Villagra, desde la zona de Linares hacia la Araucanía, ¿ya? Mi idea es crearlo en dos partes, digamos, esta parte primera que es la genealógica, y otra parte también son de las vivencias de las diferentes familias que se tienen aquí en la Araucanía, a través de mi padre, ¿ya? Que él va a ser
segundo escrito, digamos, la segunda parte de este tema, porque hay muchas historias que se pueden contar y que nosotros conocemos en esta región. Bueno, ellos eran, digamos, esta historia trata de chilenos, digamos, que avanzan a la par, digamos, del ferrocarril. Ellos llegan a la Araucanía justo con la misión de ir formando, digamos, todo lo que son estas líneas férreas en los trazados nuevos de esta nueva región, a finales de 1800. Bueno, primero que nada, un poco yo quiero contarles de la historia o del origen del apellido Villagra. ¿Ya? Ahí salen, como ustedes ven, Villagra con un triangulito arriba, porque en realidad las dos formas son válidas. Eh, eh, Era como una abreviación que ocupaban antiguamente del Villagrán, ¿ya? Por eso se divide en Villagra o Villagrán, o personas que antiguas, como lo vimos en los registros antiguos, ocupan el Villagra o el Villagrán. Esta familia, su tronco nace de Pedro Villagrán, en Villa de Navia, en León, eh, en España. Y también comentarles que en este trabajo, que esta es fuente, digamos, del estudio que hace Daniel, encuentra también algunas documentaciones que estaban inéditas en Chile, como el padre de Juan de Pedro Villagrán, que es, o sea, el padre de Juan de Villagrán, que es Pedro Villagrán, que es el nuevo tronco familiar, digamos. Ellos tenían su señorío ahí en el estado de Mallorca, Valladolid, en España, y también hay las villas que también hoy día son Unión de Campo, o la villa de Villagra o Villagrán, que era en su época, ¿ya? Ellos se ubicaban, como les comento yo, aquí, en Unión de Campo. No sé si verán el cursor, está muy cerquita de Valladolid, que esta era la zona de la migración que hacen la familia Villagra hacia toda América. De hecho, migró casi toda la familia hacia acá. Un dato bastante interesante, que eran muy pocos Villagra en España, ¿ya? Aquí es un documento también que recopilé, que en 1831 se hace la unión de la Villa Villagra con Villa de Rosedales, ¿ya? Que la separaba un riachuelo, ¿ya? Y como siempre había problemas digamos, con la familia del sector, o rivalidades, se decía en esa época fusionar estos dos pueblos y formar el pueblo que hoy día se conoce como Unión de Campo en España, ¿ya? Que es donde procede la familia Villagra. Lo interesante de esto, que este Pedro de Villagra, o Villagrán, tiene tres hijos, ¿ya? Eh, Pedro, García y Juan, que son los troncos fundamentales de la familia Villagra que emigra a Chile, Argentina, Perú, México, y en realidad lo que se va distribuyendo en toda América, ¿ya? De lo interesante que nos aboca a nosotros aquí en Chile, por lo menos Pedro de Villagra, tiene una hija que se llama Ana Velázquez de Villagra, que se casa con Álvaro de Sarria, que finalmente ella es la hija, o la madre, mejor dicho, de Francisco de Villagra. Esto ustedes también lo conocerán, que fue gobernador de Chile en su época, capitán también general del ejército aquí real, digamos. Fue mariscal de campo y también gobernador de Chile entre los años 1561 y 1563. ¿Ya? Él contrae matrimonio con Cándida Montes en España. Él tiene tanto descendencia con este matrimonio, que es el matrimonio oficial, y tiene una hija que también voy a dejar ese punto bien interesante, que lo vamos a tocar más adelante, que también va a tener alguna descendencia, incluso con algunos padres de la patria, que les voy a comentar, ¿ya? Francisco fallece el 22 de junio de 1563, hoy día en la zona de Penco. De hecho, hay unos estudios que se están haciendo que encuentran en esta iglesia, así que también hace poquito que están ahí unas investigaciones actuales para digamos, encontrar el resto, no solamente de Francisco, sino también de otros gobernadores que están en esa iglesia antigua de la ciudad de Penco, ¿ya? Adicional a esto, me encontré con otra gente que también está haciendo algunos estudios también, bastante interesantes, como Ramiro Iñazú, de Argentina, eh, que está a punto de publicar un estudio donde abarca también su lazo de Francisco Villagra con el rey de España, con algunas cosas que van a ser bastante interesantes, que ahí les comentaré, se lo mandaré a José también,
con una misión que le había dado el rey de España, ¿ya? Seguimos, García de Villagra, tuvo un hijo que fue Pedro Villagra Martínez, ¿cierto? También fue capitán también, tuvo con Pedro Valdivia, maestre de campo también, y tiene un hijo también que es García de Villagra y Martínez, casado con Catalina Osorio, que tuvo un hijo que también que fue Gabriel Villagra Olmedo, ¿ya? Hay una confusión siempre en esta época, porque hay tres Gabriel de Villagra en esta época, así que tienden a confundirse los historiadores con estas ramas, ¿ya? Y Juan de Villagrán, que también fue el señor de la casa del apellido, también tuvo un hijo que fue Gabriel Villagra y Osorio, que también fue maestre de campo aquí en Chile en 1551 y fue corregidor también en 1562-1564. Y fue designado también teniente general del Reino de Chile. Ya. Dicho esto, vamos un poco a entrar al abordaje también, un poco también histórico, del apellido también que fue, y del escudo, digamos, del linaje de la familia Villagra, que también fue adquirido también y fue estudiado también como presentación de Francisco de Villagra para su, digamos, eh, comprobación de su linaje, ¿ya? Este es como el escudo oficial, porque existen tres escudos, digamos, de la familia Villagra, que corresponden a otros linajes también, que quedaron también en España, ¿ya? Bueno, ahora entrando de lleno al tema de la historia del génesis familiar, comenzaré mi relato, digamos, con mi padre, que es, mi padre está vivo, Jorge Villagra Ortiz, que nació en el año 51 en Los Laureles, ¿ya? Él se crió también con sus abuelos, sobre todo en la etapa de infancia. Así que por eso les comento que él tiene mucha de la historia de acá de la Araucanía. Sus padres fueron Andrés Villagra Zárate, que nació en el año 33 en Temuco, y su madre Irma Ortiz, mi abuela Zárate, eran primos ellos, que nació en 1930. Actualmente todavía está viva, sigue viviendo en la zona de Radal, hacia los Laureles, en los campos que era de la zona, que era de la familia Zárate en la zona, ¿ya? Y sus abuelos, o los abuelos de mi padre, que son mis bisabuelos, fueron Jorge Villagra Martínez, nacido en el año 1901 en Santiago, y Margarita Zárate Gelder, nacida en 1913 en la actual comuna de Freire, ya que en ese año Freire se funda en el año 1916. Acá hay una foto histórica que quiero compartir también con ustedes, ya de la época para ir ambientando un poco que vamos a tomar, que es de 1953, de Radal, en la zona de los Laureles. Se ve que están inaugurando un radier, tal vez de una futura casa, con todas familias de la época de la zona. De hecho, aquí está mi abuela, Irma, acá, por acá está mi bisabuelo, Jorge Villagra, y varios integrantes de la familia de la zona, ¿ya? Mi abuelo, Andrés Villagra Zárate, me comentó, digamos que esta fue un poco lo que me motivó a ir buscando esta historia, que venían de la zona de Linares, donde eran parte de familia antigua y fundadora, ¿ya? Y se trasladaron a la Araucanía con un puesto importante en lo que era ferrocarriles, para ir motivando o aportando en el desarrollo del tren en esta zona. Además me contó que la familia había participado en la independencia de Chile. Entonces esas palabras, o esa historia alucinante que nos iba contando mi abuelo, me quedaron grabadas como cuento yo desde niño, y ahora ya adulto decidí ir investigando, digamos, y hasta dónde podía llegar o hasta dónde podía ser tan verdad esta historia que me contaba. ¿Alguna otra foto antigua? Estas fotos es de Yipén, ahí está mi padre, a un puente de que cruzaba el campo de mi abuelo, que todavía, no sé si tiran todavía el puente, yo no recuerdo cuando chico haberlo visto, y cruzaba, era la forma de comunicarse desde el río Yipán hacia el otro lado de, del camino, que comunicaba hacia Villarrica o hacia la zona de Coipúe actuales, para que se ubiquen. ¿Ya? Bueno, vamos rumbo hacia Linares y hacia Hierbas Buenas. Bueno, con las pistas que fui recordando desde niño, mi padre me comentó, mi abuelo, que su abuelo que se llamaba Andrés Villagra Oces, y que su señora se llama Mercedes Martínez de Hierbas Buenas. En un inicio yo pensé que este era el apellido, que el apellido era Hierbas Buenas, así que estuve buscando documentación, dije que este era un apellido que no era poco común, y realmente no encontré nadie que se llamara Hierbas Buenas.
Así que ahí entra en acción don Omar Acuña, que me guía en buscar o solicitar el acta histórica que están guardadas por el Registro Civil de Santiago, ¿ya? Entonces él me entrega, él encuentra el número de acta y yo lo pido directamente a Santiago, y ahí me encuentro con varias cosas, digamos, con el matrimonio de ellos, que fue en 1892, ¿cierto? Aquí hay una imagen de ellos, bien interesante también que la logré rescatar, del año 1900, entre Andrés Villagra Ose y su señora Mercedes Martínez Beas, y de fondo una enorme bandera chilena, como se dan cuenta. Una foto muy bonita. Y como les comentaba, logré rescatar también este registro, que me aportó varias cosas. La procedencia de Andrés Villagra Ose, que declara que era natural de Linares, como también sus padres, Victorio Villagra Ramos y María Antonia Ose de la Tapia, como a su vez los nombres de su señora, que se llamaba Mercedes Martínez Beas, ¿ya? No era Martínez de Hierbas Buenas, sino que nos vamos acercando hacia Hierbas Buenas, sino que era su lugar de origen. Yo me salté esto, me fui directamente, porque es un poquito larga la presentación para ir avanzando, en los años hacia 1900, ¿ya? Bueno, con esta información nos permitió ratificar los padres de mi tatarabuelo, ¿no? Daniel de Santiago también nos entregó otra información, como fue las sepulturas también de María Antonia Ose de Tapia, ¿cierto? Que es la esposa de Victorio Villagra. Y con José hace poquito tiempo que nos juntamos en Temuco logramos encontrar la tumba, que ahí está en los nichos antiguos del cementerio de Temuco. Y también está al ladito de la tumba de uno de sus hijos, que es Urias Villagra, ¿ya? Eh, bueno, siguiendo con esta investigación, ya empezamos a indagar en todo lo que eran los archivos notariales, tanto de Temuco como de Linares, y ahí nos dimos cuenta que Andrés también tuvo al menos un hermano que se llamó Ezequiel, casada con Carmen Ose Ramos, que ellos se casan en la ciudad de Angol, ¿ya? A finales de 1885, 1890, ¿ya? Realizando también en búsqueda de los archivos notariales, como les comentaba, eh, encontramos que Andrés Villagra vende a su hija Victoria Villagra una propiedad en 1907. Lo interesante de esto es que la propiedad era de herencia materna, era de su hermana, de su madre, María Ose, que falleció en Temuco, como les comenté, esa tumba que acaban de ver, en 1901, y vivió en General Cruz el año 48, ¿ya? Esa escritura está en el repertorio de 908, y datada de 1907, así que también quise buscar si había una raíz a esa escritura, y también la encontramos, ¿ya? Y corroboramos que esta inscripción procedía también de una donación que hizo el fisco de esta propiedad en el año 1894. Así suponemos que en esa fecha ya ella está ayuda, ya, porque me imagino que las propiedades, más que iran a nombre de los hombres, que en este caso hubiera ido no su nombre de su esposo, que era Victorio Villagra, fue a su nombre. Otro dato anexo que pudimos encontrar de la época fueron algunas ventas de Andrés Villagra a su hijo René Villagra Martínez, que esta rama migra a Santiago, como también a su vecino y a su otro hijo, que era Jorge Villagra Martínez, que él era mi bisabuelo, que eran hermanos, y eran muy cercanos porque ambos trabajaban en el ferrocarril. Toda esta información también logré recopilar a raíz de unas fotos que encontré, que más adelante se las voy a mostrar, y conversar con algunos descendientes de esta rama en Santiago, que quedan algunos, quedan un par de nietos de Andrés Villagra Ose, que ustedes ven del año 1900, vivo. De hecho, Luis Villagra está súper bien, está en Santiago, así que logré comunicarme, primo de tío de mi padre, que también nos fue entregando algunos antecedentes. Cabe señalar también que Andrés Villagra Ose llega a Temuco a servicio de Ferrocarriles del Estado, carrera que siguieron estos dos hijos, ¿cierto? Jorge Villagra Martínez, que me enfocaré ahora, casado con Margarita Zárate, y él estaba a cargo de uno de los ferrocarriles más importantes del país, que era el ferrocarril de Valparaíso a Osorno, ¿ya? Él fue asumiendo diferentes funciones en ferrocarriles, porque él fue enfermando, también asumió como jefe de estación en Temuco a lo largo del año 1930,
Y finalmente termina en el ramal, sus posiciones el ramal que iba de Temuco a Cunco. De hecho, el tren lo pasaba a buscar a la afuera de la casa donde todavía vive mi abuela, que era su domicilio en esa época, él enferma de cáncer. ¿Ya? Otro dato importante que ellos con mi bisabuela se conocen a través del señor Peña. Mi papá se acuerda del nombre de Hugo Peña, que fue uno de los hermanos, que era el jefe de estación antes de Temuco, antes que mi abuelo. Y se conocen con el padre de mi bisabuela, que era Pedro Zárate, que él se encargó de traer los primeros aserraderos para todo lo que fueron los durmientes de lo que fueron los ramales de la zona de Cautín. De hecho, la instalación de esta fábrica estaba en el campo que estaban, o los campos que eran de la familia, que están al lado de la casa de mi abuela y en camino a los Laureles. ¿Ya? Bueno, él fue radical, fue muy amigo también de Juan Tuma, Samuel Don Fuente, de Domingo Durán, que fue ingeniero jefe de las líneas Perras en 1909. Más adelante fue diputado también, que adquirió esta amistad por el tema de ferrocarriles. Y también con estas familias también porque él era el encargado de toda la mercadería, era el conductor de estos ferrocarriles, así que atendía, digamos, traía todas las mercaderías de todos los lugares o de todas las tiendas que existían en Temuco. Así que era un hombre muy conocido aquí en la zona en esa época. ¿Ya? Aquí está mi bisabuelo, un retrato de una foto que está antigua, que la tengo yo. De hecho, él también fue conocido, ahí también conoció a Pablo Neruda, que siempre lo apodaba el príncipe de Gales, por su caballerosidad y forma de vestir, ya que es el padre de Nestalí Reyes. Pablo Neruda trabajaba con Jorge Villagra, que también era ferroviario. Ahí sale con su señora, que es mi bisabuela, que yo también la conocí, la mamá, como le decíamos nosotros, que ella es Margarita Zárate Gildes. Aquí está su otro hermano, que también quise incorporar alguna fotografía en este contacto que fui haciendo con las diferentes ramas de la familia, que él es René Villagra Martínez. Él también ejerció como ferroviario aquí en Temuco y después se trasladó a Santiago, ejerciendo como jefe de vialidad en la maestranza San Eugenio, que era como explicarlo en esa época, me explicaba mi papá, era como Codelco hoy en día, trabajaban miles de personas, de hecho tenía muchas, cientos de personas a su cargo. Él viajaba continuamente a ver a su hermano, a Santiago, con unos trenes especiales que eran muy chiquititos, con unos carros, y venía a visitarlo acá a la zona de Temuco. René Villagra, el que está parado acá, el más alto de los cuatro. Es una fotografía del año 45, la maestranza San Eugenio. Aquí hay otra fotografía que me entregó su familia también, de la casa patronal que tenían para los trabajadores, digamos, para el jefe, digamos, de la división de vialidad de ferrocarriles. Y aquí está esa fotito que yo le mostré de la señora de Andrés, Mercedes Martínez, ahí ya está viejita, y aquí está con un nieto de ella, un hijo de Andrés también, Héctor. Estas fotografías de Santiago. En los hijos, hay algunos hijos que son nombrados genealogos, de hecho, de la familia Villagra, que también hay algunas conexiones que no están bien, pero aquí se los voy a dejar. De hecho, Andrés tiene 12 hijos, ¿ya? Andrés segundo, que fallece de infante. Carlos Alfredo Villagra Martínez, que se casa con Olvina María Meyer, que esta es la rama de los Villagras que están en Valdivia, que todavía continúa allá. María Victoria Mercedes, también con sucesión en Temuco. María Raquel Emilia, que murió. Olga, que también murió de niña. Amelia, también que murió de niña. Jorge Villagra Martínez con Margarita Sartes, que le mostré yo, que es la rama que queda en Radar, los Laureles. Manuel Alejandro, que es la rama que todavía está actualmente, que es una rama bastante grande, que es la rama de los Villagra que están en Guipún hoy día, Cherquenco. Yolanda, que también que no encontraba sucesión de ella hasta el momento. José Tomás, que murió. Y René, que es la rama también que, como les comentaba yo, que se va a Santiago. Y Urias, que también ejerció también como funcionario también de oficial de carabineros, pero él no tuvo hijos, no tuvo sucesión. Acá otra fotografía de René, cuando joven, con una guagua, lamentablemente dice también. Esta es una foto antigua que encontré yo de mi abuela, salí con su perrito también ya de Andrés Villagra, José.
que nos permitió también conectarnos con otras ramas, digamos, porque nos encontramos con otros parientes, producto de esta foto, que tenía la misma foto, pero sin sombrero. Esto como anécdota. Hay una foto de su hijo, de Subías, aquí está Carlos, también que cuando ingresa a la Armada. Aquí está mi abuelo Andrés también, Andrés Villagra, Zárate. Y aquí están unas fotos de Jorge Villagra Meyer, que me entregó la familia de Valdivia. ¿Ya? Para contextualizar tampoco un poco la ascendencia de los siguientes diapositivas, para que no se pierdan entre tantos nombres, nos encontramos con Victorio Villagra Ramos, que es el padre de este Andrés Villagra Oces, que llega a la Araucanía, que se casa con María Oces de la Tapia. Él es nacido en 1814 y su señora en 1818. Y ya nos vamos acercando a esta época. De hecho, Andrés comentaba también, que lo dejé entre paréntesis, que él era familiar con Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Que lo más probable es que yo creo que haya sido por la rama de los Villagra, por los Ramos, ¿ya? Ellos también enlazan la madre de Carlos Ibáñez del Campo con la familia Ramos, que es algo que no he investigado, pero como me lo mencionó Luisa Villagra, que era nieta de Andrés Villagra Oce, que lamentablemente falleció este verano, lo quise incorporar para alguien que quiera seguir indagando, digamos, que vea después con posterioridad esta familia, ¿ya? Bueno, sus hijos de Victorio fue Andrés Villagra Oce, que recién acabo de ver, que tuvo 12 hijos, Ezequiel Villagra, con sucesión en Angola y en Temuco, él tuvo 11 hijos, así que también se fue abriendo bastante la rama de los Villagra en diferentes partes aquí de la Araucanía. Luisa, también Villagra Oce, con sucesión en Muchén, y Marco Villagra, que fallece de 35 años. Creo que también tuvo sucesión, pero todavía no lo he indagado muy bien. Y Urias Villagra, que fallece en 1905 en Temuco, que tampoco sé si tuvo sucesión, todavía no lo lograba indagar porque hay una casa de nombre con su sobrino después. Bueno, aquí ya nos empezamos a meter de lleno, digamos, en la época en Linares, y para eso empezamos a revisar diferentes archivos históricos también de la época, ¿ya? En 1889 encontramos algunos escrituras, digamos, del repertorio 178, donde salen algunas ventas que empieza a comprar Pedro Nolasco Bobadilla, que después nos enteramos que era Bobadilla Villagra, ¿ya? En esta escritura nos entrega algunos aportes, digamos, de los padres Victorio Villagra, que sale Andrés Villagra Tapia, ¿ya? Así que el Andrés Villagra siempre se fue repitiendo de generación en generación, se iba saltando una generación y se iba heredando este nombre de Andrés Villagra. Este no es el mismo Andrés Villagra que les comentaba, sino que este vendría siendo el abuelo de Andrés Villagra Oz. Y él se casa con Tránsito Rama, ¿ya? Él fue realizando compras, Pedro Blasco Bobadilla, que esta familia Bobadilla es bien reconocida, también estudiada, digamos, en la zona de Hierbas Buenas, a través de diferentes compras que realizaron a diferentes integrantes de la familia Villagra en esa época, ¿ya? En el año 85 también encontramos otras ventas de María Oce a favor de Adolfo Bobadilla, que este era un hermano de Pedro, que más adelante nos enteramos que era sobrino político de María Oce, ya que la madre de él era hermana de Victorio Villagra, ¿ya? Por derecho de terreno en Hierbas Buenas, en el sector de Abranquí. Ella se declara viuda de su marido Victorio Villagra. Además venden a su hijo heredero Urias Villagra, Adela Villagra, Ezequiel Villagra, digamos, y Antonio Villagra, que es lo que les comentaba anteriormente. Siguiendo con la narrativa de esta búsqueda, porque en realidad nos entregaron mucho material, hay mucho material, digamos, notarial esta familia, de unos remates también que hubieron de terreno, que compró Pedro Nolasco Bobadilla, Villagra, que les comentaba yo, en el año 87. Y ahí también salen indicados sus abuelos también, Andrés Villagra Tapia y su esposa Tránsito Ramos, ¿ya? En su mayoría, estas compras de estas tierras fueron realizándolas hacia su sobrino, que fue Pedro Nolasco Bobadilla, ¿ya? En terrenos que existían en la zona de Hierbas Buenas. Otras escrituras que encontramos, como les comentaba yo, también de otras compras que hizo Pedro Nolasco Bobadilla, también ahora en este caso a Manuela Villagra, que hereda también de su padre Bernabé Villagra, por sucesión de su padre Andrés Villagra y Tránsito Ramos, de terrenos ubicados en el título de Humera de Hierbas Buenas.
que delindaban en zonas bastante interesantes que vamos a ver a continuación, y Dañicalvi, que también son zonas de hierbas buenas que nos fuimos enterando, y al poniente limitaban con la línea que divide al departamento de Loncomilla, que fue donde se ubicó esta familia Villagra históricamente. ¿Ya? Nos encontramos también con otras ventas de José María Villagra en este caso, por herencia también de su padre Andrés Villagra, nuevamente a Pedro Nolasco Bobadilla, que está en la foja 145 en el año 85. En este caso, por terrenos que estaban en Humera, en la zona de Hierbas Buenas, y limitaban nuevamente con la zona de Dañicalvi al oriente de Aranquil de Olivero. ¿Ya? Todo esto del departamento de Hierbas Buenas y el límite con el departamento de Loncomilla. Otra cosa interesante que nos encontramos en esta escritura fue también un préstamo que fue de Manuel Loza, padre de Antonio Ose, y donde indica también el límite que colindaba con su vecino, que era Victorio Villagra Ramos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí empezamos a descubrir también que Victorio Villagra Ramos, con su esposa, María Antonio Ose, ¿cierto?, fueron vecinos. Así que nosotros nos imaginamos que desde allá o desde la infancia empezó a surgir este amor entre ellos y que finalmente se transformó en un matrimonio. Bueno, ya nos fuimos entrando en la zona de Hierbas Buenas, que es una zona que está, una pequeña localidad que está hacia el sur de Linares, está ubicada a unos 12 kilómetros de ella, y donde fueron pasando cosas bastante interesantes. De hecho, esa foto que muestro ahí es del Museo Actual de Hierbas Buenas, que es una casa donde alojó al general español brigadier Antonio Pareja, en el año 1813, que actualmente se conserva como museo en la zona de Hierbas Buenas. ¿Y por qué es tan interesante? Porque aquí en Hierba Buena pasa algo muy simpático. Igual que la película de 300, ¿se acuerdan? No sé si la han visto todos. Aquí acamparon el ejército español cuando desembarca en Concepción y se dirige, digamos, con toda la fuerza para impedir lo que era la independencia de Chile. Acampa en la zona de Hierbas Buenas, ya antes de cruzar el río Maule, ya que allá se dirigían. Y ellos traían un efectivo más de 5.000 hombres, ¿ya? Y aquí pasa algo crucial, digamos, en la historia de Chile, que 300 patriotas, que ya por la independencia de Chile, se enfrentaron a los 5.000 hombres. Por eso les digo que es muy parecido a lo que pasó en la película. De hecho, la historia relata que estos 300 hombres era como una avanzada que traía el ejército chileno, en ese momento el ejército independentista, y ellos ven las hogueras que estaban del campamento, pero ellos también pensaron que era una adelantada del ejército español, digamos, y nunca pensaron que se iban a encontrar con el ejército completo. Y chocan en esta batalla de Hierbas Buenas, eh, y le roban las municiones, roban cañones, apresan a su general, Antonio Pareja, y varios capitanes. Y esta batalla se extendió alrededor de las 11 de la noche hasta como las 5 o 6 de la mañana. Y ellos cuando se empieza a despejar, a aclarar el día, imagínense todo lo que duró la batalla. Y se dan cuenta que no se habían encontrado con un destacamento, sino que era el ejército enorme. Y era como, eran tan poquitos y el ejército era tan grande de los españoles, que los españoles, como estaba todo oscuro, empezaron a luchar entre ellos mismos. Así que se hace una cosa muy simpática. Y esto desenlaza que el ejército español retorna a Concepción y no sigue avanzando. Así que fue un momento crucial para que los independentistas se pudieran organizar e ir formando el ejército que iba a luchar contra los españoles. Así que algo muy interesante. Bueno, como nos ubicamos en esta zona, empecé a investigar también bibliografía, documentos que también de la época, y nos encontramos con un libro bastante interesante, que es el libro de Hierbas Buenas, la historia de Hierbas Buenas, San Javier, Linares, que fue escrito en 1912 por el padre Muñoz Olave, y en ese libro también relatan la llegada de las nuevas familias en el año 1833, después del terremoto que ocurre en Chile. ¿Ya? Y ahí nombran a una familia que es la familia Bobadilla, y especialmente a don Mateo Bobadilla, que contrae matrimonio con Apolinaria. ¿Ya? En el libro no la nombra como Apolinaria Villagra, sino como solamente Apolinaria, que fue algo que nosotros encontramos a raíz de nuestra investigación, que ella era Apolinaria Villagra Ramos, ¿ya? Que era hermana de este Victorio Villagra que les comentaba yo. Además, este matrimonio entre Apolinaria y Mateo Bobadilla tiene 4 hijos.
que también fueron bastante importantes en la zona. De hecho, emigraron o sea, uno de sus descendientes fue el alcalde de Linares en el año 24 al año 31. Además, ellos aparecen en el libro también como fundadores o como los impulsores de la construcción de la segunda iglesia de Hierbas Buenas, porque pasó por varios procesos a raíz de los terremotos en el año 81. Y aparecen en el acto de la colocación de la primera piedra y salen nombrados como Mateo Bobadilla y su señora Apolinaria Villar. Y además sale una hermana de ella, que era María Ignacia Villagra, dentro de los vecinos que colaboraron en las primeras cuotas de la construcción de esta iglesia, en la página 199. Ahí nos encontramos con la difusión también de Apolinaria Villagra, donde también nombra a sus padres, y salen sus hijos también. De esta sucesión también de la familia Villagra con la familia Oces. También nos encontramos con otra escritura también, donde de Apolinaria Villagra en el año 900, un testamento que otorga a sus hijos por las compras que hacen esta sucesión Oces, ¿ya? Así que eran familias bastante cercanas. Ahí indica que María Antonia Oces, ¿cierto? Venden a Adolfo Bobadilla terrenos también de la zona de Hierbas Buenas, ¿ya? Y la propiedad también delimitada con el estero de Aranquín y con terreno de la misma María Antonia Oces. Recordad que ella era la señora de Victorio Villagra, ¿ya? Victorio Villagra también, retomando el hilo de la investigación, que es hermano de esta Apolinaria Villagra, tiene varios hijos, ¿cierto? Y su padre era Andrés Villagra Tapia, casado con Tránsito Ramos, y tuvieron a Teodoro, María Ignacia, Bernabé, María Villagra, Mercedes Villagra, perdón. Todos estos hijos están en los registros parroquiales, en los libros, en los tomos 3, 4 de los libros de 1814 a 1821. ¿Ya? Así que fue información que pudimos ir rescatando también, gracias a la ayuda también de José. Aquí hay otras cosas interesantes, para los que quieran seguir también investigando. En el caso de Victorio Villagra, porque Victorio Villagra como que se desapareció un poco de la historia, lo encontré en algunos testamentos también, o algunas escrituras en la zona de Hierbas Buenas como testigo, pero se desaparece un poco del mapa. De hecho, nunca encontramos su defunción, y creemos, o que tengo la teoría, que él se volvió a casar en Angol, porque hay algunas familias Villagra, hay un Victorio Villagra en Angol a finales de 1812, pero con otra señora, que no era María Antonia Oces. Entonces no sé si se habrá sido el mismo, o finalmente se habrá vuelto a casar. Lo que sí, que aquí quedó algo interesante que encontré, que en el año 1853, un hermano de él, Bernardo Villagrán, se casa con Lorenza Pinochet, en La Serena, ¿ya? Época que también hay bastante movimiento aquí en Chile, porque se acerca la revolución del año 51, y la revolución o el sitio de la Serena, que se llama históricamente, ¿ya? Y en el libro de los 10 años de la administración Montt, que toca el sitio de la Serena, en la lista que escribe Benjamín Vicuña Maquena, que pudo recopilar él, de los ciudadanos, digamos, que ilustres, que apoyaron al hijo de José Miguel Carrera en esta revolución, que fue el cabecilla que la lideró en la zona norte. No sé si han escuchado un poco de la Sociedad de la Igualdad, esta teleserie, de esto se trata. Figura Victorio Villagra, ¿ya? Que era la misma época que estaba también su hermana y se casa allá. Así que yo supongo que el mismo Victorio Villagra que en esa época estaba en el norte, ¿ya? Más antecedentes no podría encontrar que puedan ratificar esta teoría, pero sí lo dejo aquí también registrado. Bueno, Andrés Villagra Tapia, que es el padre de este Victorio, nace en 1795, se casa con María del Tránsito Ramos, ella nace en 1795, y tienen 7 hijos, ya que nacen entre 1814 y 1824, como les comentaba. Victorio Villagra Ramos, Apolinaria Villagra Ramos, que ya sabemos que se casó con Mateo Bobadilla, Teodoro, María Ignacia, Bernabé, José María, María Mercedes y Bernardo Villagrán. Él ocupó el apellido Villagrán, no Villagra, ¿ya? Todos con descendencia, con sucesión
a excepción de Bernardo, que no la he pillado, no sé si habrán tenido sucesión. Por hermano, en la página de Genealog, que también están mal entroncados estos personajes, él aparece como sin descendencia. ¿Ya? Bueno, seguimos investigando, digamos, como a esta familia cofundadora ya del pueblo de Hierbas Buenas, y también lo ubicamos ya muy cercana a la época de la independencia de Chile. O sea, ellos vivían, es cuando empezó a suceder toda esta batabola del sitio de la batalla de Hierbas Buenas, y esto empezamos a investigar en la zona de el archivo ahora histórico nacional de Hierbas Buenas, ¿ya? De Linares, perdón. En los tomos históricos, así que revisamos los 14 tomos históricos, y ahí también pudimos encontrar bastante información de este legado que fue dejado la familia Villagra en el tema de los archivos notariales históricos. Y ahí encontramos el testamento también y una herencia de la familia Villagra en el año 1834, donde María Tapia, viuda de Basilio Villagra, nombra a todos sus hijos legítimos. A Andrés, Norberto, Juan de Dios, Esteban, María del Tránsito, etc. Y venden a Gabriel Busto cuadras de tierra de su difunto marido Basilio Villagra, que corresponden al título de Añicalgue, lugar de las Rosas, colindante con el título de los Tapia, y al sur y al norte con tierras del mismo título. ¿Ya? Y aquí fuimos enlazando, digamos, con las ventas que fueron haciendo sus nietos, ¿cierto? Que yo les mostré anteriormente, y estaban ubicados geográficamente y en el mismo espacio de las tierras que tenía Basilio Villagra en Dañical, la parte de Hierbas Buenas, ¿ya? Y también nos abrió también esta información, también un aspecto con todos los hijos que tuvo Basilio Villagra, ¿ya? Y su descendencia en Hierbas Buenas. También encontramos estas escrituras también de préstamos que tuvo Basilio Villagra, que realizó él, mejor dicho, a algunos vecinos, como a Paulino Muñoz, que también eran familias fundadoras de Hierbas Buenas, que los fuimos encontrando en diferentes partidas de bautismo a Paulino antes del año 1780. Y también sale como testigo Basilio Villagra, así que tenían una relación bastante cercana, por lo que creo yo. ¿Ya? Estas también encontramos algunas escrituras, como sale allá, del año 1798, incluso antes de la fundación de Linares. Encontramos también otra escritura también de compra de un remate público en el año 1804 que efectúa Basilio Villagra a Paulino Muñoz, que se adjudica 75 cuadras del título de Yañicalgue, como les comentaba yo, en Abranquil de Tapia. ¿Ya? Esto en el tomo histórico, en el tomo 6, en foja 3 del año 1804. Además, encontramos otra escritura de compra de Basilio Villagra a Hermenegildo Muñoz, que nos enteramos hace poquito que él era Hermenegildo Muñoz Villagra. ¿Ya? Ahí consultamos con con el historiador Daniel Sweet, si no me equivoco el apellido, y él nos comenta que esta familia Muñoz también desciende de una familia Muñoz antigua de la zona, que seguramente es del capitán Muñoz. ¿Ya? Hermenegildo Muñoz es hijo de Rosa Villagra, y esta compra se hace también por vacancias de tierra en el año 1782, y fueron 76 cuadras en la zona de Barranquilla. ¿Ya? Esta Rosa Villagra, creemos que es la misma Rosa Villagra que nace en el 1751, que es la única Rosa Villagra que hemos encontrado, que es hija del capitán Joseph Villagra y Juliana Echandía, encontrado en los bautismos de Perquilauquén, sale mal escrito, que es la zona de San Carlos. Además, también encontramos otra valiosa información en los archivos históricos. Esta parte también me ayudó José, que fue el que encontró el matrimonio de Basilio Villagra en el año 1776, si mal no recuerdo, donde sale que su esposa es María Uviedo, o María Quevedo. Aquí estuvimos como alrededor de un año quebrándonos las cabezas con José en saber de esta María, ¿qué María era? De hecho, nosotros pensamos que María Tapia, que son tres Marías que figuran siempre, María Quevedo y María Uviedo, eran tres Marías diferentes. En un momento ya enlazamos que eran una sola, que eran dos Marías, pensamos nosotros que la María Quevedo y la María Uviedo eran la misma María. Y después nos queda la duda con la María Tapia, ¿ya? Y finalmente pudimos darnos cuenta que se trataban de la misma persona, ¿ya?
Eh, los hijos de de Basilio Villagra, nacidos antes de 1800, se encuentran en los registros parroquiales de la hacienda de Longaví. En el año 1787 encontramos a Andrés Villagra, y ahí figuraba ella como María Ubieda, ¿ya? Eh, Así que fue bastante complicado de desenredar este tema. De hecho, hay alguna genealogía que he visto en algunas páginas de, de Meritage, de Family Search, que los tienen también medio enredados, pero es la misma María. De hecho, nos encontramos con otro testamento no hace mucho, en el Archivo Histórico de Linares, el volumen 13, foja 67, donde nos encontramos con este testamento de esta María Tapia, que ella señala que su padre no era conocido y que su madre era doña Manuela Bravo, que era la misma madre que aparece en el registro de casamiento que encontró José. Y además declara sus 13 hijos, ¿ya? Así que nos entregó bastante información. También entregó, en esa misma escritura sale también la venta de un potrero a su hijo, de su hijo Juan de Dios Villagra, a su nieto Sebastián Álvarez, ¿ya? Que la familia Álvarez también fue muy importante en la zona de Linares y Hierbas Buenas. ¿Mm? Así que, por otro lado, encontramos esta escritura y pudimos captar que estas hijas de Basilio se casan con esta familia Álvarez, que tenían hacienda en la zona de Hierbas Buenas y Loncomilla, que eran vecinos con las tierras seguramente de Basilio, con las tierras que tenían los Muñoz en la época, ¿ya? De hecho, nos encontramos también con un testamento de María del Tránsito Villagra que deja herencia de su marido Jacinto Álvarez en la zona de Branquil. Toda esta familia tuvo bastante sucesión en la zona, ¿ya? Por otro lado, también nos encontramos con otra hija de Basilio, que era Marta Villagra, que se casa con Pascual Álvarez, que fue gobernador de Linares en los años 1830 y 1833. También me pude encontrar con una escritura donde ellos declaran que también algunas ventas o algunas compras que realizaron en la zona, pero tuvieron que abandonar algunos campos por el efecto de la guerra de independencia. Así que había bastantes datos bastante interesantes. Por otro lado, también pudimos ir percatándonos con todo esto de los diferentes enlaces que fue haciendo la familia Villagra en la zona de Linares, tanto con los Álvarez, Muñoz, Bobadilla, Rama, Urrutia, Ose y Astete, entre otros, ¿ya? Todo esto lo voy a tener ya publicado también con más detalle en el estudio que tengo realizado. Entonces, para contextualizar, digamos, la siguiente diapositiva, Basilio Villagra dejó la escoba, lo voy a decir así, con la cantidad de hijos que tuvo. Aquí se desprenden bastante, digamos, de las líneas de Villagra de todas las zonas de Linares, casado con esta María Tapia. Él tiene 15 hijos, ¿ya? 14 registrados, digamos, porque María muere de infanta. Andrés, que es mi descendiente, digamos, en mi tronco, casado con Tránsito Ramos, con sucesión. Norberto con Juana María Pereira, con sucesión. Juan de Dios con María Josefa Muñoz, que eran estos Muñoz que se encontraban a los lados de las tierras que tenían ellos. Esteban también con sucesión. Marta casada con Pascual Álvarez, fue gobernador de Linares, como le comenté yo. María del Tránsito, casada con Jacinto Álvarez, con sucesión. Tomás, no encontraba mucha información de él. María Bárbara, casada con Ramón Álvarez, seguramente también hermanos de estos Álvarez. Julián y Rosario Ladraña, con sucesión, he encontrado 4 hijos de ellos. Saturnino, con sucesión. Juana Delfina Oso, con sucesión. Miguel Villagra, con Bernarda Lago, con sucesión. Agustín, que también tuvo bastante sucesión. Y Salvador, con Josefa Muñoz, que también tuvo sucesión en la zona de Linares, ¿ya? Así que aquí se desprende un abanico bastante grande de la familia Villagra en la zona. Volvemos ya, vamos entrando ya en la etapa final de la presentación, donde en este matrimonio declara los padres de Basilio Villagra, que fue Joseph Villagra y Josefa Torres. Además, yo pude encontrar también otra hija de Joseph Villagra y Josefa Torres, que fue Juana Rosa, que ella se casa en el año 1776. Y al igual que Basilio, también declara que eran naturales de Linares. En esta época existen 3 Joseph contemporáneos.
que aquí también hacía un poco desarmar el enredo que existía, que por un lado es Joseph Villagra, que descubrimos que se llama Joseph Domingo Villagra, y nace en 1734. Y figura también en la lista de la primera compañía de caballería de nacimiento en el año 1769. Sus padres fueron el capitán Carlos Villagra, que se llamaba Domingo, capitán Carlos Domingo Villagra, que también encontramos su acta y su matrimonio en la zona, en Chillán, y se casa con Petronila Flores. Estos Flores, que lo importante de acá, que lo logro enlazar con, que es lo más probable, y por todos los antecedentes que he encontrado, que es el padre de este Joseph Villagra, se ubican en la zona de Putagán, Yerbas Buenas, ¿ya? Se casan en Chillán, pero toda su familia está en la zona de Putagán. De hecho, su hermano de la Petronila Flores están bautizados y tienen su descendencia en la zona de Putagán y están en la iglesia de Putagán de la zona, ¿ya? Y él figura como fundador de la villa de nacimiento. Hay otro capitán, que es Joseph Matías, que nace aproximadamente en el año 1700, que casa con María Araya, y luego con Petronila Flores, según declaran algunos libros que he encontrado, Echandía. Y él figura con 800 cuadras en Perquilauquén. Él tiene 8 hijos, ¿ya? Aquí yo tengo una teoría que yo digo que encontré uno de sus hijos, porque los libros que logré encontrar no nombran a su hijo. Y él tiene un hijo que también se llama Joseph, que nace en Pirquilauquén en 1721, ¿ya? Lo importante de este registro que yo postulo, que este Joseph es finalmente el que se casa con Petronila Chandía, no es este capitán Joseph Matías que tiene 2 matrimonios. ¿Por qué? Porque en el año 1751 figura el nacimiento de esta Rosa, que se casa, que yo creo que es la misma que se casó con este capitán Muñoz, Hermenegildo Muñoz, las tierras que compró Basilio, y para esta época este capitán Joseph ya debería tener como 51 o incluso más años. O sea, me causa duda, un poco de duda que sea el mismo Joseph, yo pienso que es el hijo, ¿ya? Y además encontramos también 2 capitanes más, Antonio Villagra, casado con Petronila Castillo, que yo creo que puede ser hermano de otro Antonio Villagra que hay más adelante, que también es casado con Castillo, y el capitán Laureano Villagra casado con Francisca Lago. Ellos también arman también descendencia en la zona de Linares y Chillán, ya que estas serían otras ramas también de la familia Villagra, que también están en el libro de Roa, ¿ya? Que lo más probable es que sean primos también de este Joseph y de Basilio, porque también encontré similitudes y también como testigo en algunas actas de matrimonio de ellos, ¿ya? Bueno, con todos los antecedentes que me voy recopilando, sabemos que Basilio nació en la zona de Linares, lo más seguro que creemos que en la zona de Putacán, en las cercanías de Añicalhue, de Aranquín, en las zonas de Yerba Buena y con el límite de Loncomilla. Bueno, según lo que declaramos, el único escritura que encontramos histórica fue una que fue bastante interesante, que fue un poder, y atrás de este poder también logré encontrar la escritura original del año 1750, donde Joseph Villagra hace una venta y declara los padres de este Joseph, que es Carlos Villagra y Petronila Flores, ¿ya? En esta escritura de compra del año 1750 se hace una venta de 200 hectáreas, ¿ya? Están en el tomo 5, foja 24, de Lorenzo Flores, que vende parte de su hermana en representación de Josefa Flores, hijo legítimo del capitán Alejo Flores y Juan Martínez. Y la parte de Joseph Villagra, hijo legítimo de su hermana Petronila Flores, con don Carlos Villagra. Según facultad y poderes que ellos tenían, vende estas 200 cuadras que corresponden a tierras que se ubican en la estancia de Putagán, en el límite con Loncomilla, ¿ya? En los mismos terrenos y zona y ubicación de lo que eran las tierras y las zonas donde vivía la familia de Basilio Villagra. Así que por eso lo enlazo también como su padre, ¿ya? Y además también declara que
bisabuelo era el capitán Gaspar de Salas, que fue un hacendado que hubo en la zona en la época de, de los años 1700, ¿ya? Entonces eran tierras que habían heredado en el fondo de este capitán. El último hallazgo de esta larga historia nos permitió ubicar geográficamente la rama de Basilio Villagra y su padre Joseph Villagra en la zona de Putacán, Yerbas Buenas, y su influencia como familia fundadora de la zona de Linares también, Yerbas Buenas. Y entroncar también la familia con Carlos Villagra y Petronila Flores Martínez, el Lobo de la Barrera, que ese era el apellido completo de ella, que sale mencionada en el libro de Gustavo Paso, de familia fundadora del antiguo arzobispado de Concepción, en la página 270, y también salen en los apuntes de Rere, los apuntes históricos de las familias de Rere, en la página 133. Así que bastante interesante. Esto los traigo también de las familias fundadoras y lo que también sale en el libro de Rere, donde declara a Carlos Villagra, hijo de Cristóbal Villagra, Benavides, casado con Ana Molina. ¿Ya? Su padre de este Cristóbal Villagra es Pedro Villagra, y Gustavo Paso lo declara como algunos de los hijos de los troncos fundadores de la familia Villagra o de los conquistadores, dice él. Yo creo que por la cantidad de años, lo más probable es que sea un nieto más que hijo. ¿Ya? Este Cristóbal Villagra casa con Josefa Jofré, padre de Florentina Villagra, Nardo Villagra y Luisa Villagra. ¿Ya? Además tienen como hijo a Ignacio Villagra con Josefa Flores, que fue que fue un hermano de este Carlos Villagra, que también se casó con una hermana de Petronila, ¿ya? Que también tuvo bastante descendencia que no está registrada históricamente, pero yo sí la encontraba, pero no la quise colocar acá. Ignacio tuvo bastantes hijos, de ellos Simón, Manuel, entre varios, ¿ya? Carlos Villagra, como les comento yo, que sale en estos libros de Opaso, como su hijo Joseph Villagra y María Villagra, ¿ya? Que se casa con Juan de Dios Urrutia Bravo, ¿ya? Que ahí se enlazan también con la familia Pinochet más adelante a través de su descendencia, ¿ya? Carlos Villagra y Petronila Flores también tuvieron bastantes hijos, también lo he logrado encontrar, están todos en los bautismos y los nacimientos de Chillán, entre los años 1740 y 1750, ¿ya? Así que también otorga una larga ramificación que también le voy a agregar en mi estudio, que lo tengo registrado. Otro fue Martín Villagra, que casado con Ignacia Algueta, que también tuvo sucesión, y el quinto hijo de ellos fue Dioniso Villagra, que nacido en 1710, y seguramente abuelo de Dioniso Villagra, que también aparece como vecino de Tagoneo en 1800 y se casa con Carmen Varela. ¿Ya? Y ahí también enlazan con diferentes familias, Sáez, Mellado, Díaz, de la Jara, de la Sota, etc. ¿Ya? Todo esto estaba en el libro de Opaso, pero yo lo he ido complementando con toda la investigación que he hecho en la época. Y para terminar, otra también dato interesante de esta historia que yo les comentaba inicial de la familia Villagra, como que me comentaba mi abuelo, los bisabuelos de ellos, que de boca a boca, que fue pasando generación, cómo la familia Villagra también fue, o cómo se enlaza con el tema de independencia de Chile en la época, que sabemos que estaban allá. Bueno, primero que nada tenemos a Juan Urrutia Villagra. Juan Urrutia Villagra es hijo de Juan Urrutia y Bravo de Villalba y María Villagrán. Figura como uno de los fundadores de Parral. De hecho, la familia Villagra siempre hay un Villagra metido en todo lo que son las fundaciones de las ciudades que son de la zona del Maule hacia el sur. Fue alcalde de la comuna de Linares en 1810. De hecho, todos los registros de antes de la época de 1810 se perdieron porque fueron ocupados y fueron quemados durante la batalla de la independencia. Por eso esta época es muy difícil de estudiar y me ha costado tanto, llevo tanto tiempo tratando de desenredar este tema, ¿ya? Porque hay muchos registros históricos perdidos. Y él es nieto del capitán Carlos Villagra, Carlos Domingo, como les comentaba yo. Por lo tanto, su abuelo son primos con Basilio Villagra.
y estaban también en la época, ¿ya? Aquí se me pierde un poquito. Juan Urrutia también participó, Villagra como general, realista también, cuando invadió el Antonio Pareja, así que estuvo activo en lo que fue la batalla de la independencia de Chile, y también aparece como teniente de infantería el 1 de agosto de 1813 y en las fuerzas patrióticas, ¿ya? Se batió también en las batallas de Quilo, Tres Montes, Quicheregua, Rancagua, y también aparece de figura como ayudante de O'Higgins. Más adelante se encuentra bajo la orden de Freire, ¿ya? En diferentes batallas en Chacabuco, ¿no? En 1817, tuvo la orden de perseguir a los realistas hacia el sur, lo atacó en las batallas de Linares y Parral, que eran zonas que ellos ubicaban perfectamente, y firmó la Constitución Política del Estado de Chile en 1822. Fue electo también diputado por Parral en la Convención de 1822, perdón, y se retiró con el grado de coronel en 1835. ¿Ya? Aquí hay varios también datos, también aquí se me pierde un poquito con la barrita de arriba. Aquí también hay otro, Juan Urrutia, de 1791, que se casó con Javiera Flores Riquelme, que fue pariente también con don Bernardo O'Higgins, por el lado materno, ¿ya? Él fue también bien cercano a O'Higgins, y también me encontré con otro dato bastante interesante, que está publicado en la revista Libertadores Libertador Bernardo O'Higgins, en la revista conmemorativa del año 2010, en la página 71, una investigación que realizó Juan Guillermo Muñoz Correa, lamentablemente que falleció pocos años después, donde indica que Bernardo O'Higgins también fue descendiente por el lado materno de la familia Villagra, a través de su hija, de la hija que yo les comenté al inicio de la presentación, de Francisco Villagra, eh, en esa época que desciende a través de la familia Lagos, de la familia de la madre de Bernardo O'Higgins, ¿ya? Así que fuimos enlazando bastantes cosas. Juan de Dios Urrutia Villagrán también figura como patriota y diputado por Cauquenes en la Convención de 1822. Es nieto de Carlos Villagrán Molina y con esta Petrolina Flores. También figura Juan Urrutia Villagrán como prisionero también realista en la reconquista española. De hecho, a él lo mandaron prisionero a una isla, Quiriquina, que creo que está frente a Tomé. Ahí quedó prisionero durante varios años, hasta que nuevamente se produce la independencia. También aparece otro interesante, que fue Raimundo Prado Villagra, hijo del maestre de campo Agustín de Prado Rojas, y regidor y alcalde de la provincia de Cauquenes, y fue diputado en el año 1793. Él se casa con Petronila Villagra Echandía, ¿ya? Ellos mueren en el año 1822. Esta Petronila Villagra Echandía son los que se hacen cargo de la hacienda Longaví una vez que se retiran los jesuitas de Chile. De hecho, Basilio Villagra aparece en esta hacienda, tienen sus primeros hijos también, así que también yo creo lo más probable es que hayan tenido una relación de parentesco, como les comentaba yo, y lo más probable es que cuando le compra estas cuadras por vacancia de este Meregildo Muñoz Villagra, esta Rosa Villagra sea hijo de este Joseph Villagra, que es el padre de esta Petronila Villagra Chandía, que le comentaba yo, ¿ya? También encontramos a Agustín Prado, también sale como en el libro de las familias fundadoras de Chillán, como uno de los encargados también de la independencia. De hecho, se fragua la independencia o los planes de independencia en su casa, eh, en Talca, ¿ya? Raimundo Prado también figura como en el año 1805, fue nombrado como teniente, fue diputado en el Melosal, también después se retira hacia la zona de Cauquenes, a orillas de Loncomilla, nuevamente en la misma zona. En 1800 fue elegido como alcalde ordinario de Cauquenes, y también participó activo, como les dije, también de la organización de la independencia en la zona de Talca. En 1803, con el apoyo del ejército patriota, comandado por Carrera, también recibió órdenes también de arresar, o también junto con el general Antonio Merino, a los ejércitos, digamos, de la zona, y apoyar a las causas que, digamos, de trasladarlas el ejército hacia el norte del Maule, ¿ya? En estas batallas que se produjeron en toda esta época por la independencia. Aparece también otro Villagra también interesante en la época,
que fue Bernardo Barriga Villagra, que también es de este mismo tronco, de Cristóbal, dice ahí. Él se casa con Cristóbal, con Florentina Villagra, y él fue un padre también que fue fundador de Parral. De hecho, él fue el que donó 50 cuadras de tierra para la fundación de Villa San José de la Florida, que hoy actualmente es Talca, ¿ya? Aparece también otro Villagra, José Antonio Villagrán del Castillo, que fue coronel también en la época y nació en Villagra en 1795. Yo creo que probablemente sea pariente de este Antonio Villagrán Castillo que les comenté anteriormente, que aparece en la época junto a Laureano Villagra, ¿ya? Él fue también bastante importante, después él migra a Argentina para ayudar al general San Martín en lo que es la independencia en Argentina, y después vuelve a Chile. Aquí se desprende esta foto de su hijo, el general José Villagrán Correa, que también tuvo un destacado labor militar. Él también aparece como en la fundación de Mulchen, y también como una pieza clave en lo que fue la batalla del Pacífico. De hecho, las primeras batallas que se comandaron, y gracias a las victorias que tuvo su labor, marcó históricamente la victoria de la independencia en el norte. De hecho, a él lo relevan del Ejército de Chile como su cargo de general en ese momento, Aníbal Pinto, presidente, por orden del general Baquedano, porque tenían miedo, en ese tiempo era diputado, que asumiera, digamos, la labor que es lo que se especulaba como candidato a la presidencia de Chile en esa época. De hecho, esto está en el libro histórico-militar, en el anuario de la página, el anuario, perdón, militar del año 2005, en la página 178. Aparece otro Villagra, que fue Pío V Villagrán Adriasola, en la zona de Rede. Recordemos que esta familia de Carlos Domingo vienen todos de la zona de Rede, vienen migrando desde Concepción, Rede, Chillán, Linares, y él también aparece en el año 1750, nace en esa época, y él es dueño de las diferentes estancias que hoy día están en la zona de Negrete y Yumbel, ¿ya? Eh, Él aparece con el grado de capitán, y él tenía un ejército propio. De hecho, él obtiene el grado de perdón porque cuando viene la reconquista española, toda su hacienda y sus casas se las queman, ¿ya? Así que tuvo que pedir un perdón, un indulto a la corona española para que le perdonara seguramente la vida y le dejaran mantener su tierra, me imagino yo. Y también figura su hermano Andrés Villagrán Adriasola como figura también en la época, fue diputado también de Yumbel, y también figura con el grado de capitán y con la calidad distinguida. Eso también aparece en la historia del Ejército de Chile en el tomo número 1. Bueno, llegando al final, un poco ir sacando las conclusiones de toda esta época, que yo creo que esta va a ser como la primera parte, porque queda toda una época que es del año 1650 al 1750 en esta investigación que estamos realizando para ir entrucando estas familias que nos van quedando, a este Antonio, a este Laureano, a este José Joseph Matías, y a este José Villagra también, que se casa con Araya, que lo más probable es que sean todos familiares que todos venían migrando, como les cuento, de la zona de Red. Entonces, podemos decir como investigación que se logró unir finalmente parte de la historia familiar después de estos 2 años de investigación, mucha lectura, de una familia muy poco estudiada por la pérdida de documentación. Logramos probar también geográficamente la rama de Basilio Villagra y su padre Joseph Villagra, donde permanecieron muchas generaciones en la zona de Putagán, en Hierbas Buenas. De hecho, me lograba contactar con algunas familias Villagra que todavía permanecen en la época, en la zona, perdón, de Hierbas Buenas y San Carlos. Así que también empezamos ya a trabajar también un poco a desenredar, digamos, su árbol genealógico. Y además logramos cruzar información con acontecimientos históricos de la independencia, como la batalla de Hierbas Buenas, que un poco yo creo que es el relato que fue transmitiéndose de generación en generación. Bueno, José, hasta aquí va a llegar la presentación de hoy día, un poco extensa, porque en realidad era bastante información que tuve que ir acortando, digamos, para no ser tan extenso. Como les digo, continuará con esta investigación que
seguimos realizando en esta época de 1650 y 1780, en realidad todos los tomos que se han perdido, porque hay muchos más tomos de Linares que no están, de Perquilauquén, escrituras, así que hay que seguir buscando por las diferentes líneas que se pueden realizar investigativas para poder conectar a toda esta familia que está en esa zona. Así que gracias a todos ustedes por la atención. Disculpe por lo rápido que he ido exponiendo, porque era bastante la información. Así que pronto también se lo entregaré a José, de una vez que lo tenga todo armado, la investigación, para que la puedan publicar y los que quieran consultarla también puedan acceder a esto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tienes harta información en realidad. Como he sido, en cierto modo, testigo de toda esta búsqueda en una parte, pero es bastante la información que has recopilado. Y bueno, siempre falta, eso yo creo que nos va a pasar a todos, que siempre falta, porque hay, como dices tú, hay mucha documentación perdida, hay no solamente parroquial, sino notariales y tantas cosas que pudieran servir a uno para poder ir conectando las ramas y simplemente no están, lamentablemente. Además que a nosotros que vivimos por acá por el sur nos juega en contra un poco el estar distante, ¿cierto?, de el Archivo Nacional, donde hay harta información de regiones que está por allá. Y se nos es difícil en realidad poder acceder a esa información. Así es. Puede haber algo y puede que no, pero mientras no lo revisemos no lo sabemos. Así que, pero agradezco tu exposición, bastante completa, bien buena. Hay mucha información bastante interesante, hay hartos nexos de familias que también son bien interesantes. Se nota que has reunido y has investigado bastante también tratando de unir, ¿cierto?, todos estos lazos entre toda la familia tuya y otras familias también, pues. Me fijé harto en los Tapia también en los Ose. Esos 12 me interesan un poco, que quiero saber cuál es la conexión con esos 12. Esos también los tengo. ¿Mm? Eso está bastante documentado en la escritura de los archivos históricos de Linares. Y Ah, hay un libro que me costó un mundo conseguir, que fue el libro histórico que hizo Ferrada, ya. ¿ya? Que abarca todo lo que en la época, desde el año 1500 hasta 1800, que alcanzó a sacar un solo tomo. De hecho, hay un par de tomos que están en la Biblioteca de Santiago, en la Universidad de Chile. Hay otro en Estados Unidos que traté de conseguirlo, no me lo prestaron, me Mm, lo escanearon. Y así que no había posibilidad, pero logré tener la copia en PDF, que es fabuloso. Y eso se mira también del gobernador Marcos, creo que no voy a carrilear, pero Ose, que es de la zona de Concepción, que van migrando desde Concepción hasta Linares por tierras que le dan a él, una encomienda en el fondo. Y es una familia bastante grande que descienden todos de él. Tuvo bastantes hijos que fueron repartiendo sus tierras, y todos los Oces que están ahí de la zona de Hierbas Buenas son todos descendientes de él. Y hay bastante mm. como documentación que está en los archivos históricos, de bastantes testamentos, así que hay bastante material ahí. Ah, qué genial, genial. Sí, como me No he sé si, peinado todo, así que ya lo sí, tengo todo no clarito. sé si puedes sacar dejar de compartir, por Perfecto. favor. Eh, bueno, ahora dejamos abierto a las consultas que las personas que estuvieron presentes en la presentación quisieran hacerle a Juan Carlos. Ah, está disponible la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta. No hay ninguna consulta en el chat tampoco. Digo que yo quedé impresionada. Cantidad de información impresionante. ¿Qué te dejó hacer este trabajo en términos de lo que tú puedes entender que esta genealogía te aporta a ti para el conocimiento de tu familia más presente? Bueno, hay varias cosas que uno va adquiriendo o va teniendo, digamos, que va siendo heredada de generación en generación. Yo soy médico veterinario, como les comenté inicialmente,
y siempre hemos tenido tal vez este amor por la tierra, como se ve. Yo creo que es producto justamente de eso, de esta historia familiar, de esta herencia tal vez campesina que hemos ido teniendo a lo largo de las diferentes épocas, y también con otras ramas de las diferentes familias ya que existen, que se desprenden, porque todos tienen un cierto grado de vínculo también con el tema agrario, en gran parte. Así que fue bastante interesante porque fue un poco, como les comenté yo, ir rescatando la historia que me contaban desde niño. De hecho, mi padre maneja muchas historias de acá de la Araucanía, de las familias antiguas, así que lo estoy inculcando que por favor escriba su parte de la historia, porque si no se van perdiendo. Y cómo se fue fundando también acá la zona de Temuco, y lo que esta región. Ok, gracias. Hola. Ay, sí, ¿se escucha? Ay, sí. Qué interesante. ¿Se me escuchan? Escucho. Sí, qué interesante que le pusiste atención a lo que te iba contando tu papá. Porque no, normalmente a veces cuentan y dicen, ah, no, papá, no te creo, pero tú igual tomaste todos esos registros que te iban contando oralmente. Y eso Exacto. igual es interesante, Mi padre porque, y mi abuelo que falleció. Mi abuelo me entregó ¿viste? mucha información. Claro, entonces de ahí tú partes, porque uno empieza, normalmente a mí también me pasaba con mi abuelita materna, o mi abuelita paterna, que te empiezan a contar cosas. Como yo pasaba harto con ellas, entonces como que tú empiezas, como que ya te imaginas esas situaciones, no sé. Bueno, a mí yo partí por eso, buscando también por las historias de mi abuela, y igual te felicito porque escuchaste a tu abuelo y a tu papá. Y Hay muy algo que no, interesante. sí, Y hay muy algo que no, interesante tu charla porque yo dije, ¿a dónde he encontrado todo esto? Yo te recién voy en 1800. Pero ahí hay vamos, algo que, vamos. hay algo que no comenté, que, bueno, ¿Mm? yo me crié en Santiago. Mi ¿Ya? papá ¿En qué migra para allá parte? porque mi papá migra allá por temas de estudio, que se peleó la verdad es que se peleó con mi abuelo por el tema se aburrió del campo mi padre, Ujú. eh, y él se va a estudiar, él se hacía cargo de los campos de mi abuelo, y ¿Ya? él se va a estudiar, sale con su propia, digamos, voluntad, porque mi abuelo se oponía un poco a que estudiara, y da su prueba, se prepara y entra a la Universidad de Chile a estudiar Ujú. contabilidad, contador público en esa época. Así que migra hacia Santiago y yo me crio allá en Santiago, pero siempre con el vínculo de la región porque viajamos constantemente, porque mi papá Mm. desde niño me enseñó el amor por Deportes Temuco, así que viajamos por al menos 2 veces al mes a ver los partidos desde Santiago acá. Y ahí yo siempre desde niño me llamaba mucho la atención y las historias que me contaba mi abuelo, porque yo veía por al menos la zona que ellos estaban, que es Radar, Freire, Los Laureles, fueron una de las últimas zonas aquí en la Araucanía que se fue urbanizando, por así decirlo, porque era una zona que cuando yo era niño eran de caminos de río, no sé si se recordarán, los que son de la zona, los alumbrados eléctricos llegaron muy posterior, entonces era una zona bien rural, por así decirlo, entonces a mí me llama la atención comparaba a Santiago con lo que veía acá. Siempre le preguntaba a mi abuelo de dónde venían, por qué estaban acá, y ahí fue llamándome esa atención poderosa de la historia de la familiar que tenían ellos. Ay, qué interesante, qué bacán. Ya igual, te felicito por toda tu investigación, porque hay horas y horas de leer libros, muchos libros, y si fuiste a la Biblioteca Nacional acá, hay muchos libros ahí. Y Uno se ha sido una maratón. se engolosina ahí, hay mucho material, entonces como que ve un libro y dice, oh, qué interesante lo que viene ahí, y te felicito de verdad. El problema más grande después, cuando uno va llegando a esos años, es el tema de aprender a leer los libros antiguos, porque son complicados de leer. Esa es la verdad. Mm. Ah, ya, qué buena. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo antes de despedirnos? Ha sido
bastante larga y entretenida, sí, la charla de Juan Carlos. Harta información en realidad. Es un trabajo bastante extenso, de búsqueda, de años también, y de un montón de nombres que recopilar. Esa pelea de los Ubiedo, Quevedo, fue... Fue terrible, ¿cierto? Fue Que decíamos terrible. que sí, que no, que sí, que no. Fue terrible, porque al final, después de más o menos un año de encontrar ese registro de la Oviedo, nos dimos cuenta que al final era la misma persona, porque eran Quevedo, no era Oviedo. Alguien la escribió mal y le puso Oviedo, pero al final era la misma persona. No, no había de otra forma, porque además había la María, bueno, la María Tapia, aparecía que es uno ¿cómo se llama? En uno de los registros de bautismo de los hijos de Basilio, aparecía, y de Basilio también, en viceversa, en los hijos de un Manuel Riveros con una Rosa Tapia. Por lo tanto, esa Rosa Tapia era familia de la María Tapia, que también en un punto apareció como Oviedo. Entonces ahí como que empezamos a descubrir que era la misma familia y que tenían un Todavía no enredo de sabemos por apellido. qué. Sí, pero un poquito más atrás aparece que justamente esta familia Oviedo estaban unidas a las Tapias, pero parece que las Tapias eran hijas naturales. Parece que por ahí estaba el tema, porque no estaban, de hecho dice ahí que eran hijas naturales, entonces el apellido Tapia lo agarraron después. Algo así debe haber sido, pero aparece ese enredo ahí entre los Tapia, Oviedo, Quevedo, que al final Quevedo y Oviedo eran lo mismo. Pero bueno, ha sido, porque todavía no termina. Hay harto que investigar todavía. Bueno, chicos, al parecer no hay más consulta. Agradecer a todos ustedes, principalmente a Juan Carlos, ¿cierto?, por compartir su trabajo, y lo vamos a publicar después el video, ¿cierto?, de esta charla en la página, si alguien la quiere volver a revisar con más calma. Así que agradecido de todo, muy buenas noches, que descansen y nos vemos en la próxima charla. Tenemos bien interesantes charlas también que nos siguen el Muchas otro mes. gracias. Chao, que estén bien. Chao. Muchas gracias a todos por el tiempo. Encantado. A ti, Gracias a a ti, a ti. ti. Chao, que estén bien. Chao. Chao.